Siempre, y vamos a ir a dar testimonio de Dios primeramente, como lo hacemos todos los domingos. Primeramente vamos a ir a leer al libro de vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios, y vamos a ir a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el verso 39. Para todas las personas que se están conectando por internet y nos están viendo en vivo, siempre en cualquier lugar que el Señor Jesucristo nos permite predicar la palabra, siempre vamos a dar testimonio de que Él es un solo Dios. Capítulo 32 y en el verso número 39, y dice así la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios está solo, que Él es Dios, el que se le manifestó a Moisés. Dice: yo soy, y mira ahora que no hay dioses conmigo. Allá afuera la gente dice que Dios son 3, que Dios son 2, que Dios son 5. Se inclinan a 3 millones de dioses en la India. Imagínate, ¿cómo es posible que la gente crea esta mentira cuando las Sagradas Escrituras existen para guiar a la gente, a la verdad de quién es Dios, qué piensa Dios, qué debemos de hacer para conocer a Dios y lo que requiere Dios primeramente? Como dijo el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, está escrito, el Señor dijo: el primer mandamiento de todos es, lo principal que la gente tiene que entender es que no hay dioses allá arriba. El otro día fui y me corté el pelo y me decía el Señor que me corta el pelo, el Señor Manuel, que tengo años yendo ahí con él, y me decía: pero la otra vez leí ahí en la escritura donde decía en el Génesis capítulo 1 verso 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces él dice, si está hablando con alguien es porque alguien más estaba ahí, estaba el Hijo de Dios con él a un lado. Y esa es la ignorancia y la enseñanza falsa que las congregaciones enseñan. Él pensaba que porque dice hagamos, y le tuve que explicar como se le explica a un niño chiquito, con la palabra primeramente y con el ejemplo para que él entendiera. Y primero le expliqué con la palabra y le busqué los versos. Él tiene su Biblia ahí, el Señor siempre tiene su Biblia ahí, y le busqué y le dije: vamos a ver, y le leí ahorita el Deuteronomio. ¿Hay alguien con Dios a un lado? Dios dice que no hay nadie con Él a un lado. Dice que Él es y que no hay dioses con Él. Y luego le leí en el libro de sabiduría, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 21 al 24, del 8 en adelante. Y ahí explica que el que estaba o la que estaba con Dios, porque habla en femenino, es la sabiduría de Dios. Por eso le dijo Dios a su sabiduría: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Él era él solo, pero hablándose a sí mismo. Y le expliqué al señor Manuel y le dije: mire, señor Manuel, para cuando usted viene, antes de que empezara a cortar el pelo usted hace años, alguien le tuvo que haber enseñado esta sabiduría de su oficio, que es cortar el pelo. Y después que aprendió el oficio, entonces hay días, le digo, yo en mi trabajo hay días que yo me levanto y yo digo: vamos a hacer esto mañana. Y me puedo expresar, le dije, porque tengo gente a mi mando, mis compañeros que yo dirijo, y puede que me ayuden, y sí, somos varios. Pero también hay veces que yo digo: vamos a hacer esto, y lo hago yo solo. Porque en mi sabiduría que he aprendido en mi oficio, estoy yendo y ejecutando, y hay veces que no ocupo que me ayuden. O a veces no tengo quien me ayude y lo tengo que hacer yo con mis propias manos. Y el Señor entendió. Y es lo mismo que Dios estaba haciendo en el principio. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando de uno solo, no está hablando de 2, ni de 3, ni de más. Interesante, ¿eh? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras respecto a que Dios es un solo Dios. Y el maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Él enseñó
que Dios es un solo Dios. La gente sin el Espíritu Santo quiere enseñar, es lo que le decía el señor Manuel. Las congregaciones idólatras que blasfeman y que roban a la gente, es la católica y todas sus denominaciones, la que me diga cristiana, testigo de Jehová, toda la religión que fue creada por el hombre, sin el Espíritu de Dios, quieren hablar de Dios. Se llenan la boca de mentira, de sandeces, de sarcasmos. Como ese Francisco decía, este es el peor, ¿cómo dijo el otro día? En un video salió ahí que salió y dijo, este es el mayor fracaso de Dios en la Escritura, dijo. ¿Cuál es el mayor fracaso de Dios en la Biblia? Cuando murió Jesús de Nazaret, dijo. El mismo líder de los supuestos cristianos católicos blasfeman y mienten. Hijos del diablo son esta gente. Pero la gente no tiene el entendimiento ni el conocimiento porque se cree todo lo que le dice la gente. Si un hombre se levanta y dice que es apóstol, vamos a ver si es apóstol. Porque él dice que es apóstol también, Francisco, el sucesor de Pedro. Ellos dicen eso. Vamos a ver en la Escritura si estás de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si está de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo tenemos que aceptar. Si está fuera de la Escritura, lo rechazamos. Y lo tenemos que exhortar a la persona que venga contrario a la doctrina de Cristo. Entonces, esto es lo que dice la Escritura, que Dios es uno. Y siempre les voy a decir, cualquier persona que quiera venir a debatir, está abierto el lugar para que vengan a debatir aquí. Pero con la Biblia les demostramos que su doctrina de dos y más dioses es una mentira. Con la Escritura dice que Dios es un solo Dios. Y vamos a pasar a la parte más importante, como siempre lo digo. ¿Y cuál es la parte más importante? Dice el libro de Proverbios, creo, que cuando vengas a la casa de Dios, creo que es Eclesiastés, cuando vengas a la casa de Dios, está primeramente pronto para oír que para ofrecer el sacrificio. Tienes que estar primeramente listo para escuchar si lo que está hablando el supuesto hombre de Dios. Si yo me levanto y digo que soy un hombre de Dios, tú tienes que comparar con la Escritura si lo que estoy hablando es verídico, es verdadero, o si es una mentira. Fíjate lo que puso el Señor en este día. Vamos a ver el día de hoy cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de las tinieblas. Otra vez, ¿cuál es el reino de Dios y el reino de las tinieblas? Porque muchos allá dicen que son reino de Dios, ¿eh? Hay muchas congregaciones como la Luz del Mundo que dicen que Nazón Joaquín es un apóstol de Dios. Hay mucha gente allá en Estados Unidos que practican la masonería y son pastores de iglesias. Como ese famoso reverendo Jesse Jackson, muy involucrado en los medios de comunicación. Y ese hombre es un masón satánico, hijo de Satanás, es un afroamericano, pero él dice que él es un seguidor de Cristo, pero con sus hechos se nota que los frutos que tiene es del reino de las tinieblas. Pero vamos a ir a leer en los evangelios primeramente. Vamos a ver cuál es el reino de Dios. Vamos a ir a leer al libro de Juan en el capítulo 18 y en el verso 36. El evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 18 del libro de Juan el Evangelio, y después vas a buscar en el verso 36. Dice la palabra de Dios así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Otra vez, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es un reino? ¿Alguien sabe qué es un reino? Deben de saber, se la llevan viendo eso de los reyes, esos de Inglaterra y eso, ¿no? Reino es el rey o reino es la extensión de territorio en donde una persona, en la tierra estoy hablando, sea hombre o mujer, reina sobre ese territorio. Y del reino y del rey o de la reina se desprende jerarquías. Es un un reinado es monárquico, por monarquía. Y el rey es el que domina sobre la tierra. Lo mismo ahora, le cambiaron el nombre, se llaman presidentes. Sigue siendo monárquico. ¿Por qué te digo que sigue siendo monárquico? Porque ningún presidente de ningún país va a ser presidente de ningún país si no es descendiente de un monarca de la antigüedad. Significa que sigue siendo monárquico, aunque le hayan cambiado el nombre a socialismo, a capitalismo, a comunismo, pero nadie puede reinar si tu antepasado no fue un grande hombre de la historia, y hablando de la masonería, que desciendan de algún masón. O hay muchas ramas de la masonería y del satanismo, que están los, ¿cómo se llaman estos de los católicos? Se llaman los... este hombre es... se me va el nombre. Pero bueno, ¿manda? Sí, Francisco, él pertenece a esa secta. Él es no son franciscanos, se llaman jesuitas. Es la orden de los jesuitas. ¿Y cuál es la otra orden? Sí, son dos órdenes. Entonces nunca había salido uno que fuera jesuita. Él es jesuita. Entonces mi punto es de que nadie puede reinar en ningún país si no desciende de una persona que fue un líder de la antigüedad. Y te puedes meter a ver a López Obrador y vas a ver quién fueron su tatarabuelo, y te vas a ver a Peña Nieto hablando de México y quién fue, y te vas a ver a Donald Trump, el supuesto Donald Trump, el hombre ese, y el Biden que está ahorita, y tú vas a ver y descienden todos de la monarquía en cualquier país. Entonces, ¿qué es un reinado o un reino? El reino es el territorio donde un rey predomina, y ese reinado lo inventó Dios. Porque aquí Jesús está diciendo, ¿qué le dijo Jesús aquí? Mi reino, está hablando de que su reino de él no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, él es el creador del único reino. O bueno, hay dos reinos, pero del reino de los cielos. Jesús está especificando y está diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si su reino no es de este mundo, hay alguien que domina también este mundo. ¿Y por qué domina este mundo? ¿Por qué domina este mundo? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Transgredieron la palabra, desobedecieron a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? La engañó con palabras. Y Eva obedeció la voz de Satanás, de Gadriel. Y ya que Gadriel la engaña, va y le comparte la sabiduría a su marido. Y él accede a la sabiduría del mal y del bien. Y desde ahí tomó dominio, ¿quién? Satanás. Hay dos reinos. El reino de los cielos, que no es en este mundo, como dicen los testigos de Jehová. Va a venir Dios y el paraíso será aquí en la tierra.
Mentiras. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Ahí está, para cualquier testigo de Jehová que se quiera venir y decir que Dios va a venir a restaurar la tierra. La va a destruir, dice el apóstol Pedro, bajo fuego. Los elementos serán destruidos por el fuego y no quedará nada. Entonces, contrario a lo que enseña allá las religiones, a lo que dice la palabra. Jesús está hablando del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué su reino no es de este mundo? Porque Adán era el que Dios le había dado la potestad de reinar sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Le entregó la potestad a Gadriel y a Lucifer y a sus demonios. Y cuando viene el Hijo de Dios a la tierra, se manifiesta Dios en Jesús de Nazaret. Él enseña y dice, mi reino no es de este mundo. Dice más adelante, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La persona que se acerca a Dios tiene que entender que lo que va a experimentar no es terrenal, no es dinero, no es bendiciones materiales. Te va a dar Dios lo suficiente, lo necesario. Pero en las iglesias predican, y veíamos el otro día un video, una supuesta profetizaba, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, bendiciones vienen para tu vida, vas a profetizar, vas a ser usada por el Espíritu de Dios, te va a bendecir Dios. ¿Ustedes creen que esto es verdad? No es cierto. Porque el reino al que seguimos, del hombre que seguimos, del Hijo de Dios, de sus enseñanzas y del Espíritu eterno que le dio el nombre al Hijo de Dios, al Maestro, no es de aquí. Su reino está en otro lado. Y la gente ignorante cree que van a ser bendecidos aquí. Da dinero, ofrenda de tanto dinero y te va a bendecir Dios. Ese es un mandamiento que Dios nos dio, que tenemos que hacer, ayudar al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo, darle frijoles. Y no significa, y a veces la gente malentiende, el diezmar no solo es el dinero. Tú puedes ir a agarrar y hermano, no me alcanzó más que para traer 2 kilos de frijol esta semana. Amén, hermana. Aquí lo vamos a juntar aquí en la congregación. Ya que tengamos un poquito más de despensa, la vamos a dar a los necesitados. Eso también es diezmo, es lo que diezmaba la gente en el Antiguo Testamento. Era comida, era ganado, eran tierras. Diferente a lo que enseñan las congregaciones ahora. No está en contra de Dios. Claro, también dice la Escritura que Judas era el tesorero y que sacaba dinero de lo que se ofrendaban, de la ofrenda. Eso dice la Escritura. O sea, se juntaba también dinero. Pero si no tienes dinero y si no tienes para ofrendar, también Dios te acepta. Diferente lo que es el reino de Dios, que el reino que predicó el Hijo de Dios, a lo que predica la gente ahora y lo que predican las congregaciones. El reino de Dios no es de aquí, de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Qué interesante, ¿eh? Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Capítulo 20 y en el verso 6 del libro de Apocalipsis dice así la palabra de Dios. En el 5 vamos a leer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán. Ahí estamos hablando del reino, y reinarán con él 1000 años. Reinarán 1000 años. Estamos hablando del reino. Para que tú resucites en el reino de Dios, ¿qué tienes que ser? Dice aquí, bienaventurado y católico el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cómo dice ahí? Apostólico, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, pentecostés. ¿Qué decía la otra vez por internet la gente ahí? La iglesia del día, la iglesia nació Pentecostés nació el día del Pentecostés. Mentira. La iglesia Pentecostés evangélica que pregona ahora, la UPC y las que me pongas hay muchas denominaciones, ellos pregonan que nacieron el día del Pentecostés. Son ignorantes. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, y estaban todos unidos y unánimes en el día del Pentecostés. No dice ahí que se formó una iglesia. Dice que estaban todos unidos, unánimes. En el libro de los Hechos dice eso. No. En Éfeso la gente le llamó los primeros, les llamó por primera vez, no los primeros cristianos, que era Pedro el que seguía a Cristo, que eran los profetas. ¿A quién esperaban? Los israelitas, ¿a quién? Y Cristo estaba, ¿cómo dice? Estaba en el tiempo de Moisés. La nube que lo seguía era Cristo, dice la Biblia. Esos eran cristianos también. O sea, que recibían las enseñanzas de Dios el Salvador, el Mesías. El Mesías, Cristo es Dios. Allá estaba en el Espíritu, se manifestaba en una nube. Acá, en el Nuevo Testamento, se manifestó en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. Es el mismo, el mismito. Aquí dice que esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Para que tú puedas resucitar en la primera resurrección, tienes que ser santo. Los que no sean santos no van a resucitar. Los que digan que son apostólicos, católicos, pentecosteses, mormones, adventistas, musulmanes, esos no son santos, nada. Esos se llaman de otra manera. La iglesia de Cristo es santa y somos santos, dice la Escritura. Entonces aquí dice la palabra que somos santos y que resucitaremos y vamos a reinar juntamente con Dios por 1000 años, dice la palabra de Dios. Porque eso es aquí en la tierra, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice más adelante el libro de Apocalipsis: y después de los 1000 años Satanás será desatado otra vez y saldrá a engañar a las naciones. Y después viene la batalla final, dice las Sagradas Escrituras. Y dice la Escritura que del cielo de Dios descenderá fuego y los destruirá a todos, a la gente que andaban siguiendo a Satanás. Y dice que va a encadenar al falso profeta. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a leer en el libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda carta de Pedro. Estamos viendo las características que tiene el reino de Dios. Tienes que ser santo para reinar con Dios. Jesús dijo y enseñó que su reino no es de esta tierra. Capítulo 1 de la segunda epístola o la segunda carta de Pedro, el apóstol, en el verso 10.
Sigue diciendo la palabra de Dios así. Capítulo 1, verso 10 de la segunda carta de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir con lo que dice la Escritura de nuestra vocación, estar firmes. ¿Y qué es estar firme? Obedecer la palabra. ¿Ocupas a alguien para que te motives para orar? Tú tienes que hacerlo tú solo, tú mismo. Eso es estar firme en la vocación. Porque de esta manera, si tú obedeces esto, dice la palabra de Dios, será otorgada amplia y generosa entrada. Tenemos que lograr la entrada al reino que no es de este mundo. Porque Jesús dijo que su reino no es de este mundo, y cumpliendo la palabra y obedeciendo y luchando en contra de nosotros mismos y de las mentiras del diablo, es como vamos a poder lograr amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su reino eterno. Estamos hablando de reino. Entonces decimos que un reino es un territorio. Allá donde vamos a ir, ahí es un territorio. La nueva Jerusalén, dice Dios, que está preparada, como cuando una esposa como una novia preparada para el esposo. Así es la iglesia, así es la nueva Jerusalén. Esto es lo que dice la palabra. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Imagínate entrar al reino eterno. Imagínate llegar y conocer este lugar. El reino que no es de aquí. Dios les da probaditas de lo que les ha dado visiones en la escritura a los hermanos, les da sueños a las hermanas, nos da una pequeña probada de lo que es el reino de los cielos. Y Lucifer y sus demonios se oponen. Quieren a toda costa y hacer ignorante a la gente y que no reciban la verdad, que no se salve la gente. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 28. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 18, dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos librará, fíjate, de toda la obra mala y nos va a mantener para su reino celestial. Nos va a dar el empujón. Pero ¿cómo te da el empujón Dios? Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes perseverar? ¿Cómo te hace Dios que llegues a conocer su reino estando aquí en la tierra y que perseveres? Vamos a leer Juan. Eso está en el libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, o el reino de Dios. Es el mismo. ¿Cómo Dios te empuja?
cuando nace la gente de nuevo. Se mete el Espíritu de Dios y empiezas a ver el reino de Dios. ¿Cómo ves el reino de Dios? ¿Literal lo ves? Empiezas a entender lo que dice la Escritura. Empieza Dios a quitarte las tinieblas que hay en ti y te empieza a programar en la mente las emociones para que tus acciones cambien. Pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua, el bautismo en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, como dice la Escritura. Y después de eso, tienes que trabajar para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabajas para recibir el Espíritu Santo? Ayunando, orando, leyendo la Escritura, golpeando la carne, dejando la maldad, la mentira, el pecado. Esto es lo que la Escritura te enseña. Esto es lo que la Escritura enseña. Esto es lo que la Escritura enseña. ¿Cómo es posible que la gente no sabe diferenciar entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas? Nicodemo no sabía. Por eso el Señor le estaba enseñando. Y le enseñó. Eso es lo que dice la palabra. La gente no entiende a veces. Y aquí Nicodemo no entendía que tenía que bautizarse en el nombre del Señor y tenía que recibir su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Capítulo número 1, verso 13 del libro de la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso número 13. Y 14, capítulo 1, verso 13 y 14 de la carta de Pablo a los Colosenses. Y dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, algo que te tiene atrapado, que tiene poder sobre ti. Y esto es lo que dice Dios: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos trasladó a dónde? Al reino que no es de aquí. ¿Y cómo nos trasladó? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando te bautizas, recibes a su Hijo, recibes el nombre de Dios y Dios te perdona. Es lo mismo que predicó el apóstol Pablo. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando recibes el don del Espíritu Santo significa y recibiréis el reino de Dios y lo espiritual. Eso es a lo que se refiere el apóstol aquí en la carta a los Colosenses. Te traslada Dios de la mentira del reino de Satanás y te traspasa a su reino de su Hijo amado, dice, lo que enseñó el Hijo de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5 y en el verso número 19.
Gálatas capítulo 5 y en el verso 19. Estamos viendo el reino de Dios que no es de este mundo, y ahorita vamos a ver el reino de este mundo, la diferencia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vas a poder entrar al reino que no es de esta tierra? Los que practican todos estos pecados no van a entrar al reino de Dios. ¿Te pudiste haber bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Pudiste hablar en nuevas lenguas como el Espíritu te dé, el don del Espíritu te quiera dar? Sí. Pero si sigues practicando estas cosas, no vas a heredar el reino de los cielos. Eso es claro y sencillo lo que dice la Escritura. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero las iglesias allá afuera y mucha gente se bautizan, vienen a la iglesia y siguen practicando estas cosas. El adulterio es un muy común y la fornicación dentro de las iglesias. Ellos piensan que todo lo que con el simple hecho de bautizarse pueden seguir practicando esto. Pero la Escritura es clara. Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 10 y en el verso 9. Capítulo 10, verso 9 de el Evangelio de San Lucas, dice la Escritura. El libro de Lucas, capítulo 10 y en el verso número 9. Y dice así la palabra de Dios: y sanad a los enfermos que en ella haya. Está hablando de las ciudades a las que los mandó a predicar el Señor. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa que se ha acercado el reino? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa se ha acercado el reino de Dios a nosotros? Cuando alguien se acerca es porque estaba lejos, ¿no? Antes, el reino de los cielos o el reino de Dios estaba lejos. Pero ahora dice: sanad a los enfermos que en ella haya. Y diles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Significa que en el tiempo de antes el reino estaba lejos, ahora está cerca para toda la gente. Cualquier persona que escuche la predicación verdaderamente de un hombre de Dios y recibe el mensaje de parte de Dios y obedece la palabra, se acercó el reino a él. Esto es lo que dice la palabra. En los tiempos de antes de los profetas estaba el Espíritu sobre ellos, pero la revelación del Hijo de Dios, la revelación de los misterios, no había llegado hasta que el Hijo de Dios resucitó y les abrió el entendimiento, dice la Escritura, para que entendieran las Escrituras.
Antes el reino estaba lejos, ahora el reino se acercó a través de la manifestación de Dios en carne. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio? La palabra evangelio significa una buena noticia. La palabra evangelio así la dejaron, pero su traducción es buena noticia en nuestro idioma. Esta es la buena noticia del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vuelve a decir Jesús aquí. El evangelio o la noticia buena de las Sagradas Escrituras es relacionado al reino venidero de Dios. Porque el reino está en la gente, pero verdaderamente vamos a conocer el reino de Dios cuando Dios venga a juzgar a este mundo y destruya todas las cosas. Es cuando verdaderamente vamos a conocer el reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Había un tiempo específico que se había profetizado desde la antigüedad. Porque Abraham en el libro de Jacer dice, ¿qué dice la palabra? Que iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Abraham, apareció un cordero. Y Abraham empezó a profetizar y dijo, este es el cordero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que creara todo, Dios sabía que los hombres iban a desobedecer y los ángeles iban a desobedecer a Dios, iban a preferir lo malo, y ya que que iban a desobedecer, Él tenía un plan para salvar a los humanos, a los que quisieran arrepentirse. Y por eso ese cordero estaba ahí, y en vez de sacrificar a su hijo, ese cordero representaba al Hijo de Dios. Y por eso aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Aquella profecía que hablaron los profetas de la antigüedad se estaba cumpliendo en ese momento. Y decía el Maestro Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Llegó cerquita la predicación de la verdad, el entendimiento del reino de Dios y cómo se podía salvar la gente. Estaba en ese momento presente en el Hijo de Dios. La sabiduría estaba en el Hijo de Dios, de parte de Dios, en Jesús de Nazaret. Y así es como el reino de Dios se acercó. Pero todavía no está aquí, ¿verdad? Acercarse no significa que está todavía ahí, ¿verdad? Está cerca, casi llega. Significa son los tiempos finales. Casi llega. Estamos cerca del reino de Dios. Y esto es lo que debemos de hacer para ser salvos. Interesante. ¿Y quién es cuando hay un reino? Vamos a poner un ejemplo. Está el reino de Dios, pero están los reinos del mundo. En el mundo, el que reina es un presidente, ¿verdad? Y abajo tiene gobernadores y presidentes municipales. Y le llaman aquí en México la silla presidencial. Sí, ¿verdad? Está sentado en una silla, dice, la silla presidencial. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Así como son una copia toda esta gente del reino de Dios, o quieren asemejar a lo que es Dios.
Vamos a leer en el capítulo, en el principio de Apocalipsis. Aquí dice, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 2. Bueno, Jesús decía que su reino no era de aquí, ¿verdad? Eso enseñó el Hijo de Dios, fíjate. Y vamos a leer desde el 1. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 1. El Hijo de Dios enseñó y le dijo a Pilatos que su reino no era de este mundo. Vamos a ver de qué mundo es. Fíjate, después de esto, dice la palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién era la puerta? ¿Quién dijo que era la puerta? Jesús, el Hijo de Dios, es la puerta para poder conocer las cosas del reino de Dios. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿En dónde está el reino de Dios? Hacia arriba. Le está diciendo: sube acá. Jesús dijo que su reino no era de aquí, de este mundo, y para que tú puedas ver el reino de los cielos, tienes que subir. ¿Y qué significa subir? Consagrarte. ¿Y qué significa subir? Ser diferente, santificarte, limpiarte. Sigue diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Para poder estar en el Espíritu, tienes que hacer las cosas del reino de los cielos. Santificarte para que el Espíritu, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. ¿Cuántos? ¿Dos dioses? ¿Un trono? Así como los reyes y las reinas de Inglaterra se sientan en un trono, es un trono de mentira. El verdadero trono es el trono de Dios. Y es el único trono que está en el cielo. Y sigue diciendo, y es uno solo el que está sentado en ese trono. Dice en el 8, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante de él, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aparte de ser el único trono en el cielo, ¿qué es lo que recibe Dios? Adoración, honra, gloria.
lo enaltecen. Los que conocen el reino de Dios, ¿qué hacen? Enaltecen no su ser, no al hombre, no a la mujer, no a los pastores, no a los apóstoles. Enaltecen ¿a quién? Al único Dios que está en el trono, a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el único Dios verdadero. A ese enaltecen. Entonces el reino de Dios consiste en un trono. Ese trono no está en esta tierra. Ese trono está en el cielo, hacia arriba, dice la Escritura. El cielo está hacia arriba. El reino de los cielos está hacia arriba. Y para conocer ese reino, dice Dios que se acercó a la tierra, a los humanos, para que el que lo quiera recibir, lo conozca el reino de los cielos. Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo capítulo 16, en el verso 19, dice así la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les da la revelación a los apóstoles, les da la palabra de Dios, les da la verdad. Esas son las llaves a los apóstoles. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A la iglesia le está dando el reino de los cielos. En la tierra, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si seguimos leyendo más para arriba, Pedro Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. La iglesia está basada en la revelación de Dios. La gente dice ahora no hay revelación. Muchas iglesias dicen eso y muchos pastores. No te tiene que revelar, ya está todo aquí en la Biblia. Sí está todo en la Biblia, pero no lo entiende la gente. Tienes que tener el entendimiento abierto de parte de Dios, un apóstol, un profeta, para que lo enseñe al pueblo. Esto es lo que dice la Escritura. No te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló nadie de aquí del mundo, como Jesús enseñó. Jesús enseñó que su reino no era de este mundo. Entonces nadie de este mundo se lo puede revelar a la gente, ¿verdad? Si el reino de los cielos está para arriba y Dios es el que revela las cosas del reino, entonces ningún hombre te puede enseñar esta sabiduría. Esta sabiduría, esta revelación, esta enseñanza no proviene de la tierra. Esta revelación es de parte de Dios. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Los apóstoles, la iglesia de Cristo, los santos tienen la llave, tienen la verdad, tienen el camino, el conocimiento, la enseñanza de parte de Dios. Así como estos que estaban al lado de Jesús, que les enseñó pero todavía no entendían hasta que resucitó. Y todos los que reciben el Espíritu Santo de parte de Dios, Dios les va abriendo el entendimiento poco a poco. Y cuando hay un apóstol que se levante o un profeta de parte de Dios y enseñe la verdad, ahí está las llaves del reino de los cielos con esas personas.
Se ocupa una llave para entrar, ¿eh? Al reino se ocupa una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, pero le dijo a la iglesia, te voy a dar la llave. O las llaves, son varias. Las llaves. Son varias llaves. Pues si son llaves, es una puerta, pero se los va a dar a muchos, para que muchos puedan abrir una puerta. Es una puerta, es Jesús, pero son muchas llaves para los santos, para que cada uno tenga su propia llave y pueda abrir. No que sea diferente la llave, es la misma enseñanza para todos. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Estamos viendo la diferencia, cómo es el reino de los cielos. Si el reino de los cielos está aquí en la tierra, Jesús enseñó que no era de este mundo su reino. Hay llaves, hay puertas. ¿Y para dónde está el reino de los cielos? ¿De dónde está? Para arriba. Sigue diciendo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos van a decir en el día del Señor que estábamos en la iglesia Pentecostés. Una mentira. La UPC, otra mentira. O la iglesia Pentecostal Unida. O la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y te va a decir Dios, no, yo nunca te mandé. Tú tienes que hacer mi voluntad, dice la palabra de Dios. La voluntad de mi Padre que está en el cielo, así como yo la estoy practicando. No entrarán. No todo el que me diga Señor, no todo el que diga yo conozco a Dios, o el que diga yo sigo a Dios, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué ocupas para entrar al reino de los cielos? Para abrir la puerta se ocupa una llave. ¿Y cuál es la llave para abrir la puerta? A ver. ¿Cuál es la llave para abrir el cielo? Bautizarse primero. Después te arrepientes, te bautizas, después recibes el Espíritu Santo. Y ahí empieza tu caminar para abrir el camino de Dios o del reino de los cielos. Para poder abrir, es largo el camino, es toda tu vida. Es larguísimo. No encuentras la puerta luego, la puerta está ahí, pero al final de tu vida. Y el juez te va a juzgar. Los gobiernos acá tienen legisladores, ¿verdad? La reina de Inglaterra, el rey, tenía su gabinete, sus legisladores. El rey César, en el tiempo de Jesús, tenía sus legisladores, tenía Pilato, ¿verdad? Que estaba juzgando a Jesús, ¿verdad? Era un gobernante Pilato, juntamente con Herodes. El rey le ha dado la autoridad a los gobernantes de que juzguen, de que legislen. Pero en aquel tiempo, dice la Escritura, muchos le van a decir a Dios, nosotros te conocemos. Y Dios les va a decir, enséñame tu llave. Y no van a poder abrir con el reino de los cielos. Sigue diciendo, capítulo 6 del libro de Mateo, verso 9. Capítulo 6, verso 9 del libro de Mateo. Dice así. Capítulo 6 del libro de Mateo, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tenemos que orar para que venga el reino, porque todavía no está el reino aquí, ¿verdad? Tenemos que orar para que venga el reino. Hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí lo dejamos. En el 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino de los cielos es de Dios, es de Jesús. Y cuando digo Jesús no estoy hablando del Hijo de Dios, estoy hablando del Espíritu eterno que se manifestó en ese Hijo. Tenemos que orarle a Dios y pedirle que venga a su reino y que se haga la voluntad de Él, así como se hace allá arriba, que se haga aquí en la tierra. Porque el reino que se opone, ahorita lo vamos a ver, es el reino de las tinieblas. Seguimos leyendo en el capítulo 6 ahí mismo y en el verso 19 y el 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni la orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque en donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tu corazón, tus pensamientos, tu vida tienen que estar destinados para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos consiste en muchas cosas, como lo estamos viendo ahorita. Tienes que tener la llave para poder abrir. La llave primero es arrepentirte, bautizarte, obedecer la Escritura, ayunar, recibir el Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas. Esto es lo que te requiere Dios en su reino para que entre la gente. Muchos se bautizan como no es. Muchos creen en 3 dioses. Muchos dicen que Dios no existe. Pero aquí la Escritura nos comprueba todo contrario a lo que habla la gente. No hagas tesoros, dice, en la tierra. Aquí no vale nada tener 20 casas, te vas a morir y vas a ser juzgado. Pero obedece la Escritura. Ayuda al necesitado y al huérfano, a la necesitada, a la desamparada. Y tú vas a estar haciendo tesoros en el reino de los cielos. Lo que nos conviene. Capítulo 5 del libro de Mateo y en el verso 10. Capítulo 5 del libro de Mateo, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quiénes padecen persecución? Los hijos verdaderamente, los que tienen el Espíritu Santo, los santos, la iglesia, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente quiere justicia, yo quiero justicia, que la gente se arrepienta, que dejen sus pecados y sus acciones malvadas. Yo estoy buscando la justicia de Dios, porque la justicia de los hombres está corrompida, pero la justicia de Dios es perfecta. Dice que los que buscan la justicia de Dios y los persigue la gente y se burlan y los maldicen, de ellos son o es el reino de los cielos. Tenemos que ser de estos para heredar el reino. Dice la Biblia que a Jacobo le volaron la cabeza, a Juan el Bautista, a los profetas los mataron en el Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Israel, por su pecado. Pero todos ellos que persiguieron, de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. Isaías capítulo 33, verso 22. Isaías capítulo 33, verso 22. Capítulo 33, verso 22 del libro del profeta Isaías dice así: porque Jehová es nuestro juez, está sentado en el trono y Él va a juzgar a todos. Porque Dios es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador.
¿Qué es un legislador? El que intercede por el pueblo. Hay legisladores aquí de los gobiernos, si sabes, ¿no? Legisla ante los tribunales a favor de la gente. Jehová es nuestro rey, es juez, es legislador, es rey también. Él mismo nos salvará. Está en el trono, nos va a juzgar, pero Él mismo nos hizo la manera de, acercó el reino de los cielos al mundo, a la gente, para que la gente escuchara su palabra y se arrepintiera de sus malos caminos. Salmos capítulo 73, verso 25. Salmos 73, verso 25. Dice así, Salmos capítulo 73, verso 25. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿En dónde está Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Al único Dios. Dios está, dijimos, para arriba, arriba de la tierra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra, decía el salmista. Debemos de tener este mismo pensamiento. No debemos de desear nada aquí en la tierra. La gente desea casas, carros, mujeres desean hombres. Debemos de quitar este pensamiento. Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el salmista. Esta es la actitud que tiene que tener la gente. Es la actitud que debe de tener la gente hacia Dios. Este es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el reino de Dios? ¿Qué dijimos que era el reino de Dios? ¿Qué significa reino? Dijimos que era un territorio en donde una persona sola es la que domina o tiene la autoridad, un rey o una reina. Y vimos que en el reino de Dios, ¿quién es el rey? Jesucristo, el único Dios verdadero es el rey, el que está sentado en el trono. Y Él es el que tiene toda la autoridad y todo el dominio. Leímos ahí que se quitaban las coronas que les había dado en el libro de Apocalipsis a los ancianos, y bajaban sus coronas y lo empezaban a adorar y decían: tuyo es el reino y tuyo es la gloria, el imperio, el poder, porque por ti fueron hechas todas las cosas. Él creó todas las cosas. Para Él fueron creadas, para que sea honrado y glorificado. Ahora vamos a ver el reino de las tinieblas. Porque el reino así como existe el reino de Dios, el reino de Dios pues no, se acercó, dice la Biblia, ¿eh? Se acercó, puso su Espíritu Dios sobre los santos que lo han recibido o que lo hemos recibido, pero no lo podemos ver. Pero aquí viene el reino que sí lo podemos ver, porque ese reino está aquí en este mundo. Vamos a ir a leer al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Esa es la diferencia. El reino de los cielos no lo podemos ver. Tenemos que creer para que se manifieste todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero en el reino de las tinieblas vamos a leer en Lucas, capítulo 4, libro de Lucas, capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5 del libro de Lucas. La palabra de Dios dice así. Estamos viendo la diferencia. ¿Cómo es el reino de Dios? Ya lo vimos. El reino de Dios está para arriba. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No está en la tierra su reino.
Vamos a seguir leyendo aquí. Capítulo 5, este es el reino de las tinieblas. Este reino, el reino de Dios no lo podemos ver porque no es de este mundo. Al menos que Dios te permita, como el apóstol Juan, en una visión, en un sueño, ver el reino de los cielos. Capítulo 4, verso 5 dice así: y le llevó el diablo a un alto monte. El diablo tiene poder, ¿verdad? Te puede llevar a un monte alto. Fíjate, y le llevó el diablo a un alto monte. Porque luego dicen que el diablo no tiene poder en las iglesias. Y cantan su corito. ¿Cómo va ese corito? Bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Es una mentira. Satanás está arriba de los seres humanos. Pero los que son parte del reino de Dios y reciben el Espíritu Santo, estamos en pelea contra Satanás. Y le peleamos y no permitimos que estemos abajo de él, sino que nos oponemos al poder que tiene de parte de Dios. Porque también Satanás tiene poder, porque Dios le permitió tener ese poder. Fíjate lo que dice capítulo 4, verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento. Caray, imagínate que te muestre en un momento todo. Estaba mero arriba, como aquí estamos arriba. Veíamos los reinos, mira, ahí se ve el reino de Tijuana, hacia allá. Pero le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás tiene un reino, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra son de Satanás. Ahí dice. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, toda la tierra. Incluso otro verso dice: el mundo entero está bajo el maligno, dice la escritura. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo el poder te lo voy a dar, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Qué es lo que hace el reino de las tinieblas? Tiene dominio de toda la tierra, está visible la tierra, porque son los gobiernos de la tierra. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son los que participan del reino de las tinieblas con poder? Los que adoran, los que se postran y lo adoran. Satanás les da todos los reinos de esta tierra. ¿Quién se postra delante de Satanás? Pero ¿quiénes son más específicamente? A Satanás lo siguen los presidentes municipales, los gobernadores, los presidentes de los países, los dueños de las farmacéuticas más grandes, los dueños de las empresas más grandes de comida. La gente esta se postraron delante de Satanás. Los cantantes, los futbolistas, los deportistas se postran delante de Satanás para tener fama y reconocimiento. Pero para poder postrarte delante de Satanás no nomás es hincarte, tienes que hacer lo que estos demonios, espíritus inmundos te piden. Y siempre te van a pedir sacrificios. Desde el principio. Sacrificios de niños, sacrificios de niñas. En esto consiste el reino de las tinieblas, en engañar a la gente a través de la televisión con noticias falsas. Toda esa gente que da noticias falsas son de parte de Satanás y pertenecen al reino de las tinieblas. Vimos que toda la potestad de estos reinos le fue dada, dice, me fue entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán se la entregó porque Dios se la había dado a Adán. La gente en su ignorancia y no conocer a Dios,
Hay gente que por el dinero hace lo que sea. Matan a su madre, matan a sus hijos, matan a su hermana, matan al vecino, por sacrificar a Satanás y por postrarse delante de los demonios, por dinero, por fama, por toda esa maldad conlleva eso, pues. La mayoría de los sodomitas son satanistas. Sodomitas, que son los entretenedores de Hollywood, ¿verdad? Los que trabajan en las películas, que la mayoría de ellos son hombres que se creen mujeres, vestidos de mujeres, y mujeres que se creen hombres, ¿verdad? Esa es la verdad. De esto consiste el reino de las tinieblas. Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adorares, yo te entregaré toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. No es cierto, no se la da a quien quiere, se la da a quien lo adora. Él es un padre de mentira, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de Mateo, verso 26. Mateo capítulo 12. Entonces vemos que así como Dios tiene el reino de los cielos, también Satanás tiene el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas consiste, cualquier reino consiste en una silla, en un trono, ¿verdad? Los egipcios tenían al faraón y el faraón se sentaba en el trono, ¿verdad? Así como nuestro Dios tiene su trono en el cielo y se sienta en el cielo, en su trono, así también Satanás tiene un trono aquí en la tierra. Vamos a leer primero, antes de leer Mateo, vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver que Satanás también tiene un trono. Capítulo 20, verso 13 del libro de Apocalipsis. No está ahí. Déjame ver. Es más atrás. Capítulo 2, verso 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 13. Dios tiene un trono, tiene su reino. Su reino no es de este mundo, está para arriba en el cielo. Y dice la escritura aquí, Satanás, que todos los reinos de la tierra le fueron entregados a él. Así como él tiene todos los reinos de la tierra y le fueron entregados, también tiene un trono, dice la escritura. Capítulo 2, verso 13 del libro de Apocalipsis, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hasta ahí lo dejamos. En donde está el trono de Satanás. Vamos a leer en el 12, ahí mismo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pérgamo? Pérgamo es lo que es Turquía en día de hoy. En alguna parte de Turquía anda el trono de Satanás. Eso es lo que dice la escritura, porque Pérgamo es lo que es Turquía en este tiempo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras. Le está hablando al pastor que está en la iglesia en Pérgamo. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras y donde moras, donde vives, donde está el trono de Satanás. Y no solo es Pérgamo, o la ciudad de Turquía, sino el trono de Satanás está en donde se distorsiona la palabra de Dios. Todas las congregaciones que predican mentira son trono de Satanás. Porque Satanás está entronado. ¿Qué es estar entronado? Está metido, los domina, los controla en el pecado, en la mentira, en la blasfemia. Eso es lo que dice la palabra.
Ahora sí vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Mateo. Entonces vimos, Dios tiene su trono en el cielo arriba, en la tierra hay un trono y Satanás tiene su trono. Y la mayoría de las veces está en las congregaciones que predican mentiras. Capítulo 12, verso 26 de Mateo. Capítulo 12, verso 25 del libro de Mateo. Sabiendo Jesús todos los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hasta ahí. Estaban acusando a Jesús de Nazaret de que él echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y él les explicó: ningún reino prevalece, ningún gobierno prevalece si se divide. ¿Qué pasa cuando ha habido guerras internas en los países? Está un presidente y se levantan en armas el pueblo con otro gobierno y derrocan y tumban al presidente, y ya ese gobernante ya no existe, ya lo matan y entra otro gobernante con que se levantó en armas, ¿verdad? Para derrocar a ese gobernante. Es lo mismo que Jesús les enseñó. No puede permanecer el reino de las tinieblas si Satanás se pelea entre ellos mismos, sino que ellos están ordenadamente, todo está ordenado. Así es el reino de Dios. Cada quien tiene un rango en el reino de Dios, y dentro de la iglesia de Dios también cada quien tiene un rango, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura? Primeramente apóstoles, después los profetas, después los pastores, después evangelistas y después los maestros. Son los 5 ministerios que dejó Dios para que se encargaran los líderes de la iglesia de esto. Pero la gente en la ignorancia pensaba que Satanás estaba dividido. Ellos hicieron pacto. Ellos están bien organizados. Vamos a leer en el libro de Enoc que están muy bien organizados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6 del libro de Enoc. Capítulo 6 del libro de Enoc, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento. ¿Qué hicieron? Los demonios hicieron un juramento: y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición, que es la palabra anatema. Cuando van y un presidente, ¿qué es lo que hace? Un presidente, cuando lo van a hacer presidente de la república, o cuando lo van a hacer rey de Inglaterra, ¿qué hacen? Un juramento. Agarran la Biblia supuestamente, pero no es la Biblia esta que tenemos nosotros en Estados Unidos. Usan otro tipo de Biblia. Es la Biblia a Saturno, dice, la Saturnilia, que es la Biblia, otra Biblia. Así dice, si tú te metes a ver los videos, ahí vas a ver, o puedes meter en Google, vas a ver las fotos y ahí te va a salir que no son las Sagradas Escrituras. Es un libro que ellos adoran a Satanás, que se parece a este, pero dice diferente aquí. Ellos lo ponen ahí, ponen la mano y están jurando bajo anatema, bajo maldición, porque lo que dice en ese libro es maldición. Nosotros no juramos ni por el cielo ni por la tierra, porque es un mandato que Dios nos mandó a hacer. Entonces ellos juran mentiras. Aquí en el libro de Enoc dice que ellos juraron, lo hicieron lo mismo, bajo maldición juraron destruir a los seres humanos. Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 1, verso 5, Evangelio de Juan. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 5.
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate lo que dice, que el reino de las tinieblas no prevaleció. No dice no prevalecerá, dice no prevaleció contra la luz, contra Jesús, contra su reino, contra su iglesia. En el capítulo 10 sigue diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el espíritu que estaba dentro de ese hombre. Pero el mundo no le conoció. En el 11 dice, a lo suyo vino, a traer la palabra de Dios y a enseñar, a educar a la gente de cómo salvarse. Y sigue diciendo, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Hasta ahí lo dejamos. El reino de las tinieblas, Lucifer tiene un trono, ¿verdad? Estamos viendo. Así como Dios tiene un trono y los seres humanos tienen un trono, así las tinieblas tienen su trono. Pero el trono de Dios es más alto que todos, porque el trono de Dios está arriba y el reino de las tinieblas está aquí en la tierra, en este mundo. Significa que el reino de Dios está arriba de Satanás. Y aquí dice que las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca va a poder una persona que se santifica para Dios, que sea santa, que recibe el Espíritu Santo y que obedece la palabra bautizándose en el nombre de Jesucristo y que recibe el Espíritu Santo, jamás te va a vencer Satanás. No significa que no te vas a morir en esta vida, ni que no te va a pasar algo feo. Significa que vas a vencer, porque dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Significa aquí, está hablando de desde antes. La escritura dice que el reino de las tinieblas no pudo vencerlas, no resplandeció, no prevaleció. Está hablando en pasado. Significa que Miguel y sus ángeles echaron a Satanás del cielo a la tierra. No tienen poder sobre los hijos de Dios. No tienen poder para vencer. Tiene poder para lastimar, para debilitar, quizá quitarte la vida si Dios lo permite, pero no te va a vencer, porque en el día de la resurrección de los muertos vamos a estar delante de todos los ángeles caídos y que vamos a juzgar. Dice Pedro, dijo esto, ¿qué no sabe? ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis, la iglesia, juzgaréis a los ángeles caídos? Vamos a juzgarlo por toda la guerra que nos hizo a Satanás y a sus demonios. Sigamos leyendo. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 11. Estamos viendo qué es el reino de las tinieblas y qué es el reino de Dios. Las diferencias. ¿Cómo puedes recibir el reino de Dios? ¿Cómo te puedes acercar al reino de Dios? Y cómo distinguir al reino de las tinieblas que está metido en todos lados aquí en este mundo, porque el reino de las tinieblas está aquí en este mundo. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 11, dice así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo llama el Dios de este siglo y también príncipe. ¿Los príncipes se entienden en tronos? No. Pero tienen un trono, ¿verdad? Es un título que también Satanás tiene. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que Dios los juzgó. Dios lo juzgó cuando estaba ahí atrás. Perdón, cuando estaba ahí arriba, en el cielo. Por lo que hizo lo juzgó Dios. Ya ha sido juzgado. Lucifer y sus demonios están listos para ser juzgados el día del juicio. Cuando Dios venga, se les acabó el teatrito a todos ellos y las mentiras. Sigamos leyendo.
Hebreos capítulo 2, verso 14, ya casi terminamos. Hebreos capítulo 2, estamos viendo la diferencia de cómo debes de conocer al reino de las tinieblas y cómo obtienes las llaves para entrar al reino de los cielos, cómo lo distingues, qué diferencia hay. Dios tiene un trono, Satanás tiene un trono pequeño, porque es en este mundo. El trono de Dios es alto y sublime, está en las alturas. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. También le llama a Dios el imperio de la muerte. Satanás tiene el imperio de la muerte. Su reino de las tinieblas es llamado un imperio. ¿Y qué es un imperio? Es algo que empieza pequeño y se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, ¿verdad? El imperio romano empezó en Roma y se empezó a expandir. El imperio de los, ¿cómo se llamaba? De los persas, de Ciro, dominó y destruyó a Babilonia, ¿verdad? Se expandió su reino, su imperio. Así ha sido el reino o el imperio del diablo, y le llama el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque practican sacrificios, porque matan, porque violan, porque roban, porque destruyen los cuerpos de los seres humanos. Ellos son el imperio de la muerte. La gente prefiere seguir el imperio de la muerte. ¿Cómo hace la gente allá puedes ver en la tele y aquí en varias partes de Tijuana? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Le rinde tributo a quién? A la muerte, a ese mono feo ahí, una calaca con una, ¿qué es eso? No sé cómo se llama lo que trae aquí. Pues es como un palo, como un cuchillo arriba. Significa que degolla a la gente, que los mata con eso, supuestamente, ¿no? Y la gente le rinde tributo a este reino, a este imperio de la muerte. El diablo, esto es adversario de Dios, esa palabra. Es una copia, una vil copia sucia del reino de los cielos, Satanás y su reino y su imperio de la muerte, ¿eh? Capítulo 4 de la carta de Juan. Capítulo 4 de la carta de Juan. La primera carta de Juan. Capítulo 4, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hasta ahí lo dejamos. Ellos, Satanás y su reino, son del mundo, y la gente escucha las novelas, las mentiras de las noticias, la pornografía, el ser sicarios, todo esto, las violaciones, y la gente se goza y escucha y le gusta esto. ¿Y por qué escucha todas estas cosas? La música del mundo, las películas del mundo. ¿Por qué lo escuchan y lo ven y se agrada a la gente? Porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos va a escuchar. El que no es de Dios nunca nos va a escuchar. Como siempre cuento esto, que estaba predicando en la calle una vez y una señora se enojó cuando empecé a hablar. Y empecé a hablar de lo que quieren enseñar a los niños en la escuela. Empecé a predicar en la calle y una viejita estaba parada ahí y se paró con tanto enojo y me dijo: ¿qué estás hablando?, me dijo la viejita.
¿qué estás hablando? Y se fue bien enojada de ahí. Estaba hablando la verdad de parte de Dios. Reino de las tinieblas, reino de Dios. Reino de las tinieblas, reino de Dios. Vamos a terminar con este verso. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 13. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el lago, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Fíjate cómo es lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ocupamos la llave para entrar al reino de los cielos. La llave es Jesús, su palabra, el evangelio, todas las sagradas escrituras, lo que le quitaron y lo que le han quitado al libro también. Fíjate la diferencia. El reino de las tinieblas lo puedes ver. Los músicos se paran allá afuera en el mundo y ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en los conciertos? Yo lo hacía, yo era un cantante del mundo. ¿Qué hacen? Brujería, satanismo adentro, arriba del escenario. Consciente e inconscientemente muchos lo hacen. Yo lo hacía inconscientemente. Muchos lo hacen conscientemente. Y el reino de las tinieblas es visible. En la televisión te lo meten por todos lados ahí, ¿verdad? Pero el reino de Dios está para arriba y no se puede ver. Solo tienes que creer en lo que dice la Escritura y tener fe que es verdadero. Y saber ir cumpliendo paso a paso. Recibes el Espíritu Santo, te bautizas, recibes el Espíritu Santo, te arrepientes y vas a ver que se cumple la Escritura y empiezas a experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero te apartas. Mucha gente, conozco muchos cristianos supuestos que están practicando y que dicen que van a la iglesia, pero tienen doble vida. Su trabajo es ayudar a los del mundo a practicar el satanismo o a practicar lo malo. Y no saben diferenciar del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Tinieblas, Dios. Tinieblas, Dios. Tinieblas, lo que practicamos aquí en el mundo, la gente que no conoce de Dios. Reino de los cielos, lo espiritual, diferente, santificarte, pensar diferente, hablar diferente. Eso es lo que es la diferencia del reino de los cielos y del reino de Dios. Exaltas al que está sentado en el trono. Reino de las tinieblas, 2 tronos. Reino de las tinieblas, puedes casarte otra vez. Reino de las tinieblas, te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reino de Dios, te bautizas como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. El que te está bautizando tiene que tener el Espíritu Santo. Tiene que tener una credencial, reino de las tinieblas, para bautizar. Para predicar tienes que tener una credencial, reino de las tinieblas. Para pertenecer a la iglesia de Dios tienes que tener una credencial, reino de las tinieblas. Mentiras. El que aprueba quién entra al reino de Dios es el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Salgan del reino de las tinieblas y vengan a conocer el camino largo y estrecho que es el reino de los cielos. Un pequeño remanente somos los que somos de Dios. Un pequeño remanente, porque angosto es el camino. Apenas vas a poder pasar así. Dice la Biblia, si el justo, ¿cómo dice la Escritura? No, ancho. Ancho es el camino a la perdición. No, por el camino a la perdición todos van.
Angosto es el camino de Dios a la entrada al reino. Un pequeño remanente, poquitos. Dice la Escritura, si el justo apenas se salva, el justo apenitas, que es justo el que justifica a Dios, el que cambia sus obras de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, que es el reino de Dios. Ya dejen de jugar a la iglesia, salgan de la iglesia. No sabemos el tiempo, ni la hora, ni el día. Estamos en los tiempos finales, cuando el reino de los cielos va a venir a la tierra y el Todopoderoso Jesucristo va a abrir los cielos, va a venir a la tierra y va a juzgar a la gente de su pecado, de su maldad. Tan fácil es dejar el pecado. ¿Cómo? Es fácil, obedece. Vamos a leer en Hechos 2:38 y con esto terminamos. ¿Qué tienes que obedecer? Las palabras de Jesús. Todo lo que está en la Biblia son las palabras de Jesús. Capítulo 2, verso 38 dice así, la palabra de Dios: sal del reino de las tinieblas a la luz, a la verdad. Bautízate, arrepiéntete, bautízate, como dice la Escritura, obedeciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primero te arrepientes, después te bautizas. Tiene que ser individualmente, cada quien, en el nombre de Jesucristo, y de ahí Dios te va a perdonar los pecados. Después vas a trabajar para recibir el Espíritu Santo. Hay gente que lo recibe antes de bautizarse, otra gente sale del bautismo y lo recibe. Yo lo recibí orando y ayunando tiempo después de haberme bautizado en el nombre de Jesucristo. Hay que dejar todo el pecado, toda la mentira, y salir del reino de las tinieblas y conocer el reino de Dios, el reino de la luz. Para toda la gente, prostitutas, borrachos, homosexuales, para todos los mentirosos. Hay gente que dice: yo nunca he hecho nada malo, y tienen ese pensamiento. La gente dice: yo nunca he hecho malo. Sí, has mentido, has maldecido a la gente, has hecho mal. Todos hemos pecado alguna vez en nuestra vida, desde niños, desde pequeños. Ya que empiezas a tener razón, desobedecemos a nuestros papás y te dicen: haz eso y no lo haces. Esa es desobediencia. Todos lo hemos hecho alguna vez. Alguna vez te robaste un dulce, agarraste el dinero que no debías agarrar, que no es tuyo. Toda la gente lo ha hecho, y el que diga que no es cierto es un mentiroso. Tienen que arrepentirse y dejar el reino de las tinieblas. ¿Cómo dejas el reino de las tinieblas? Obedeciendo la palabra, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiendo el Espíritu Santo. Tijuana y el mundo entero, presidentes, gobernadores, pervertidos, malvados, deben de arrepentirse. La gente en las iglesias, en la iglesia 29 donde me congregaba, salgan, hermanos, de ahí, porque se van a ir al infierno. El pastor que está ahí, siga la palabra de Dios y sálgase de la iglesia apostólica Valdés y Ochoa y toda la gente que conocía ahí. Salgan de la mentira. Es el tiempo, porque van a morir un día. Está instituido para que el hombre muera una sola vez, y después de la muerte el juicio sobre tu vida. Y estos que se creen líderes de iglesias, católicos, sacerdotes, saben que están en mentira y toman un peso de la gente humilde, de la gente necesitada, y se lo compran carros y comida, y se compran casas. Mentirosos. Deben de salir de la mentira, deben de salir de la mentira. Toda la gente, salgan de la iglesia mientras Dios tenga todavía a la gente aquí con vida. Es tu tiempo y la oportunidad de que salgas de la mentira. Para mi familia, mis hermanos, mis papás que me están viendo por internet, déjense de fábulas. El Dios que se construyen es un Dios de mentira. El que es ateo, los ateos,
mi tío que es ateo allá, mi otro tío que según va a una iglesia cristiana. Salgan de la mentira, porque viene el tiempo del juicio sobre tu vida, y si no obedeciste la palabra de Dios, Dios los va a juzgar. Dios va a juzgar a todos por las mentiras que han practicado. Arrepiéntanse y busquen a Cristo. Escuchen la enseñanza que me ha dado. Muchos se burlan y dicen que no hay apóstoles en este día. Yo te digo, Dios me levantó como un mensajero de Él, como un apóstol. Yo soy un mensajero de Dios y no soy el único. Hay unos pocos en el mundo, pero sí estamos de parte de Dios. Y como viene un apóstol, se te aparece en sueño, en visión o visualmente. Se te aparece el Señor como a Pablo, como a Bernabé y como a los demás apóstoles. El Espíritu de Dios viene y se mete en este hombre y cambia para que enseñe, y Dios le da la enseñanza, le abre el entendimiento de las Escrituras y tiene los misterios de parte de Dios. Siempre ha habido apóstoles, aunque la gente mienta. Es tiempo de que salgan de la mentira. Yo no me hice apóstol porque decidí salirme de una iglesia donde estaba. Yo no digo que me hice, a mí me hizo Dios apóstol desde el vientre de mi madre, dice la palabra de Dios. Escuchen, arrepiéntanse y salgan de las iglesias, de la religión. Dejen de jugar a que son cristianitos. Dejen de jugar al mundo, porque el tiempo del juicio sobre la tierra viene. Las profecías se van a cumplir. La tierra todo el mal va a empeorar y empeorar. En las escuelas se está viendo, en los trabajos se está viendo, en las ciudades, en el sistema de Satanás, de su reino, se está viendo. Pornografía en la música, erotismo en las películas, maldad en la escuela, homosexualidad, bisexualidad y basura le están enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Salgan de la mentira para que Dios nos proteja, porque la única manera que puedes librar esto es que obedezcas lo que dice las Sagradas Escrituras y que lo hagas todo en el nombre de Jesucristo.